Mensaje especial, lunes 12 de junio del año 2017. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. De la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 6. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. El tema de la unidad, hermanos, ha sido un tema muy importante en la historia escrita y oral de la salvación. Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para Jesús fue un tema sumamente importante. Él siempre exhortaba a sus discípulos a ser uno como Él y el Padre lo son. Jesús inclusive asocia la unidad con la presencia real del Padre en medio de ellos. Para la iglesia primitiva, el tema de la unidad fue esencial. Se luchó grandemente por mantenerla, pues de ese modo se perseveraría intachablemente la esencia del mensaje de Jesús y la predicación apostólica. Hubo ocasiones en que el tema de la unidad entre los cristianos, hermanos, generó grandes conflictos entre los mismos apóstoles. Tal es el caso del desacuerdo entre Pedro y Pablo en referencia a los judíos y gentiles y sus diferentes posiciones y opiniones. La iglesia primitiva hizo lo correcto. En vez de promover la opinión individual y para evitar que el espíritu de arrogancia predominara, ellos se reunían en oración y diálogo, dejando que el Espíritu Santo los iluminara y guiara. Hermanos, todos los cristianos, todos, estamos llamados a trabajar por la unidad. Pero la iglesia está obligada, repito, la iglesia está obligada a fomentarla, promoverla y buscarla. ¿Cómo? Así como los apóstoles, por medio de la oración y el diálogo, permitiendo al Espíritu Santo que guíe las mentes y cambie los corazones. Por eso el apóstol Pablo, enfermo, débil y anciano, le escribe a la iglesia de Éfeso, exhortándolos a mantener ese vínculo de unidad. Inclusive, asocia la unidad con la fidelidad al llamado. El mismo Pablo nos enseña que para llegar a la unidad debemos de ser humildes y mansos, y tolerantes, y pacientes unos con otros en amor. Y les exhorta a comprender que ese llamamiento se hace posible por el vínculo de la paz,
como escuchamos. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a ser una sola esperanza. Hay también un cuerpo y un espíritu. Hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que en este día de hoy también existe un Señor, una fe y un bautismo, y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Para poder promover, hermanos, y trabajar por la unidad, tenemos que abandonarnos en las manos del Señor y permitir que el Espíritu obre en nosotros y por medio nuestro. El 8 de junio del presente, festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la Arquidiócesis Primada de México, por medio de su vicario general y moderador de la curia, Monseñor Guillermo Moreno Bravo, y su canciller, el presbítero Juan Domínguez Yáñez, emitieron la circular 15-2017. Dicha circular, hermanos, está muy lejos de ser un boletín informativo para el clero y el pueblo católico romano en la Arquidiócesis de México, sino más bien es un documento de juicio y condena. Dicha circular contiene por lo menos 8 puntos erróneos, como fue expuesto muy elocuentemente esta mañana por el reverendo padre Mauricio Carmona Rodríguez, quien es el blanco principal de las acusaciones en dicha circular. Esta circular fue redactada con información incorrecta y sin ningún intento, hermanos, de fomentar unidad entre los cristianos. Por el contrario, incita a que tanto el clero como el pueblo de Dios utilicen la información errónea en ella para fomentar una imagen negativa hacia el padre Carmona Rodríguez y su servidor. La redacción tuvo lugar sin un llamado a la oración y al diálogo, como muy bien lo acostumbraba y exhortaba la iglesia primitiva. En ningún momento este servidor fue invitado a un diálogo para así y solamente de este modo llegar a poder emitir un documento inteligente, fundamentado en la verdad y no suposiciones, como muy bien el documento mismo lo enumera en diferentes momentos donde hace diferentes suposiciones. Este documento atenta contra las enseñanzas en la tradición bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. También el deseo y llamado del mismo Jesús a la unidad, la práctica y la predicación de los apóstoles, sino que también contradice posiciones oficiales del magisterio de la Iglesia Católica Romana y los esfuerzos de los 3 últimos papas, San Juan Pablo II, Santo Padre Benedicto XVI y el actual Papa, el Santo Padre Francisco, quien en un sinnúmero de ocasiones se ha reunido con obispos veterocatólicos como nosotros, fomentando y llamando a la unidad y la mutua colaboración. Veamos por un momento una de las últimas reuniones que el Santo Padre Francisco tuvo con compañeros obispos veterocatólicos convocados por él mismo en el Vaticano.
El desafío que los católicos y los veterocatólicos deben afrontar es el de preservar un sustancial diálogo teológico y continuar a caminar juntos, a orar juntos y a trabajar juntos en un profundo espíritu de conversión a todo lo que Cristo quiere para su Iglesia. Lo dijo el Papa Francisco en el aniversario de los 50 años de promulgación del decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, al recibir en el Vaticano a una delegación de la Conferencia Internacional de los Obispos Veterocatólicos de la Unión de Utrecht, recordando la urgencia de la unidad entre los discípulos de Cristo. Durante el encuentro, el pontífice subrayó que en el pasado, en ambas partes, han habido pecados graves y faltas humanas, pero que hoy, en un espíritu de recíproco perdón y de humilde arrepentimiento, es necesario reforzar el deseo de reconciliación y de paz. En el mundo, de hecho, hay sed de Dios. Existe un profundo deseo de redescubrir el sentido de la vida y, consecuentemente, existe la necesidad de un testimonio creíble de la verdad y de los valores del Evangelio. El alma del ecumenismo, concluyó el Papa Francisco, consiste en la conversión del corazón y en la santidad de vida, junto a la oración privada y pública por la unidad de los cristianos. Hermanos, como así lo desea y trabaja el Papa Francisco, nosotros también estamos llamados a trabajar por la unidad. Porque como nos recuerda el apóstol, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Como Padre fundador de los misioneros de la Divina Misericordia y arzobispo de nuestra arquidiócesis, hago un llamado a Monseñor Guillermo Moreno Bravo a la oración y al diálogo, tal y como nos dejó el legado los apóstoles. Hermanos, tenemos una gran oportunidad de ser fieles a las enseñanzas bíblicas, la tradición apostólica y el llamado del Papa Francisco a colaborar juntos como Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica Antigua, sirviendo a una sociedad que tanto y tanto necesita de Dios. Podemos juntos fomentar la unidad y por medio de nuestro testimonio y nuestro ejemplo, como dice el mismo Jesús, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de los demás, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¡Qué enseñanza tan grande de nuestro Señor Jesucristo! Por otra parte, también tengo el deber y la obligación en nombre de nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, pero sobre todo el pueblo de Dios que servimos, de aclarar varios puntos. Primero, este servidor, Monseñor Díaz Rodríguez, junto con todos nuestros obispos, sacerdotes y diáconos, hemos recibido el llamado de Dios a servir en su iglesia, la cual nos ha ordenado debidamente, y por medio de la imposición de las manos, hemos recibido la sucesión apostólica válida y verdadera. Esta afirmación incluye al padre Mauricio Carmona Rodríguez, quien fue debidamente ordenado por este servidor el 22 de abril del presente y no en febrero, como la circular destaca. Segundo, la congregación religiosa Misioneros de la Divina Misericordia somos un grupo religioso debidamente establecido por nuestros cánones y por las leyes civiles y jurídicas que rigen a instituciones religiosas para ejercer dichas funciones tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en México. Tercero, afirmamos
nuestra catolicidad, tal como la confesamos y enseñamos por medio de los credos ecuménicos de la Iglesia. Cuarto, con la gracia de Dios, continuaremos buscando maneras de promover la unidad, el respeto, aceptación y colaboración con todos los cristianos. Quinto, continuaremos con la gracia de Dios sirviendo a Dios y a su pueblo que nos ha encomendado a cuidar pastoralmente. Y lo continuaremos haciendo, hermanos, con honestidad, entrega, amor, compasión y misericordia, sin discriminar ni rechazar a nadie, por medio de la Iglesia santa, católica y apostólica. Finalmente, reconocemos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, como cabeza de su Iglesia, y somos fieles a las enseñanzas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Hermanos, todo esto que he compartido es una manera de ser transparentes y que ustedes sepan de parte de nosotros cuál es la verdad en cuanto a lo dicho y estipulado en dicha circular. Me gustaría terminar con las palabras del apóstol en la segunda lectura del leccionario para el día de ayer en la festividad de la Santísima Trinidad. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean y consuélense, perfecciónense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Continuaremos con nuestro evangelismo, continuaremos con nuestro apostolado, continuaremos sirviendo a todas las personas que Dios ha encomendado a nuestro cuidado y continuaremos orando por la unidad, no tanto entre nosotros, veterocatólicos, y nuestros hermanos católicos romanos, sino también continuaremos orando por la unidad entre todos los cristianos. Que así sea. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, sus seres queridos, su comunidad, nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestro clero, sobre el Santo Padre, sobre todo aquel que necesita ser tocado con siempre. Amén. Como siempre les agradezco el apoyo y la sintonía. Que pasen todos un hermoso día. Muchas bendiciones. Amén.